7 de la mañana y 1 minuto. A esta hora iniciamos en pijama con Papá Dios, claro que sí, dándole primero que todo las gracias a Papá Dios por este nuevo día, por este nuevo despertar, porque tenemos la posibilidad de iniciar nuevamente nuestras labores en el día de hoy y estamos aquí para hacerlas, claro que sí. Hoy es miércoles 17 de junio del año 2020, del año 2020. Y bueno, aquí estamos desde Bucaramanga, Colombia, transmitiendo para todos ustedes. Yo soy Jorge Flores Celis y bueno, la idea, un siervo de Papá Dios y la idea es servirle a Él, claro que sí. Vamos a, como siempre, a decirte buenos días, despiértate, levántate y resplandece porque este es el día agradable que hizo Papá Dios para ti, para mí, para todos nosotros. Vamos a gozarnos y a deleitarnos en este maravilloso día. Y bueno, no olvide también suscribirse a nuestro canal de YouTube que se llama igual En Pijama con Papá Dios. También lo puede hacer al Facebook. Se puede también por medio de darle me gusta a nuestro fanpage En Pijama con Papá Dios también. No se lo olvide, todas estas cositas nos ayudan para que la palabra de Dios siga llegando a más personas, llegando más lejos, claro que sí. Y hoy tenemos un invitado muy especial, ustedes lo tuvieron la oportunidad de verlo, de escucharlo el día miércoles y nuevamente nos está acompañando y nos acompañará por un buen tiempo porque de verdad que es una persona que admiro mucho, es una persona que aprecio mucho y, y nada, un psicólogo espectacular, tiene una forma de expresarse, de hablar, de contar las cosas a la gente, un estilo muy particular. Él es pastor, psicólogo, conferencista, con él trabajamos las escuelas de padres y no, genial, de verdad que un momento, un tiempo donde se ríe uno mucho, donde disfruta y también toma conciencia y yo sé que aprende uno mucho. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta, me, me sirvió de fortaleza en un tiempo duro en mi vida, difícil de mi vida. Pienso yo que el tiempo más difícil de mi vida. Después de eso, que venga lo que sea, pero en ese tiempo, donde falleció mi hijo, eh, una semana antes, Papá Dios me había permitido descubrir en uno de los colegios donde estábamos esta palabra. Entré yo al auditorio y del colegio y miro yo hacia una de las paredes cuando veo el nombre o la palabra escrita en una cartelera que decía resiliencia. Entonces leí lo que significaba y me llamó mucho la atención. Esa palabra quedó ahí en ese momento en mí y luego le pregunté al pastor, estaba con él, a Germán, al psicólogo invitado de hoy, que qué era resiliencia. Él me comentó y me explicó toda esta parte. Y eso quedó ahí grabado y una semana después fallece mi hijo. Y yo pienso que esta palabra Dios la envió, la puso ahí en ese momento. Papá Dios para prepararme para ese momento, para ese tiempo tan difícil de esa partida de mi hijo. Y ¿qué es resiliencia? Aquí tengo un significado, aunque ya vamos a trabajarlo con el pastor, con el doctor Germán. Y aquí dice resiliencia. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecidos de ella. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Wow, esta palabrita me parece como algo de la palabra de Dios, porque muchas veces decimos la palabra de Dios es hermosa, es bella, pero en el momento de la prueba a veces se nos olvida. Y es la comparación de lo que pasó. Yo
cogí esta palabra de Dios, esta palabra que Dios me dio en ese día, y cogí la palabra de Dios también, cogí un versículo muy hermoso también, que dice que no debemos mirar las cosas como se ven, que son naturales, parafraseando, ¿no? Sino que miremos las cosas de arriba, que son las que no se ven y son verdaderas. Estos dos versículos, esas dos palabras, el versículo bíblico y la palabra de Dios, me sirvieron para pasar esta prueba. Y bueno, no más preámbulo de Jorge Flores. Vamos con nuestro invitado, doctor Germán Salamanca. Muy buenos días. Buenos días, Jorito. Dios me lo bendiga. ¿Cómo están y cómo están todos los que nos escuchan en este momento? Igual, un saludo muy especial para ti y gracias por estar nuevamente con nuestro programa, en nuestro programa En Pijama con Papá Dios. Estaba dando una pequeña introducción acerca de qué es la resiliencia, y tú sabes lo que nos pasó, el suceso de lo de mi hijo. Y sí, claro. Bueno, yo pienso que si te acuerdas, una semana antes, en el colegio donde estábamos, tuve la oportunidad de conocer esa palabra. ¿Sí? Pero yo quiero que tú nos cuentes, porque tú me dabas allá una versión de que en la metalurgia, creo que es en el manejo de metales, la resiliencia es el poder que tiene el metal para no dejarse doblegar y conservar su estado inicial. Tú me comentabas eso. ¿Me podrías, por favor, nuevamente dar ese significado de resiliencia en esa parte? Claro que sí, Jorrito. Recordarles a los que nos están escuchando que de todo lo que usted escuche de cualquier persona, lean en un libro, vean en un video, aprendan o recuerden lo que Papá Dios nos dice siempre. Retener lo bueno y desechar lo malo, refiriéndose no a que de pronto uno pueda decir cosas que de pronto a veces se equivoca, pero sí tener uno la mente abierta y el corazón abierto para recibir lo que nos hace crecer. Hoy estoy acá desde mi apartamento nuevamente, por allá, a algún ladito está por ahí mi hijo presentando un previo de ingeniería mecánica ahí en la UIS. Entonces, si ustedes llegan a escuchar algún ruidito, alguna cosa, tranquilo, no pasa absolutamente. Hay que entender que estamos en casa y se caen los platos, se caen las ollas, sobre todo a la hora del almuerzo. Ayer estábamos también con mi esposa grabando y se cayó por allá una tapa. Poquito, bueno, con tal de que no pase lo que están pasando en algunas clases y lo pillen en calzoncillos, no hay problema, brother. De resto, Dios mío. Me toca no levantarme entonces. Yo creo que las personas tuvieron que cambiar de planeta o de país, pero bueno, dejémoslo ahí. Volviendo al término, y quiero hacer alusión a lo que tú decías. Yo recuerdo esa expresión tuya y también algo que yo me pregunté ese día cuando tú me cuestionabas o me preguntabas más bien el término sobre la resiliencia, porque yo cuando escuché el término fue hace muchos años, se lo escuché a una persona amigo y se lo escuché cuando estaba ayudándole con un problema precisamente y lo mencionó y yo lo investigué y yo, wow, me llamó la atención, pero ese día que tú preguntabas, lo primero que vino a mi mente es la resiliencia. Lo fácil es saber el concepto, pero vivirlo es otra cosa, es distinto. Y ahorita con esto de la pandemia, porque todos estos temas lo unimos al tema que estamos viviendo del coronavirus, yo vuelvo a sacar la misma conclusión. Temas como estos, no porque los demás no sean significativos, entiéndame, hermano, temas como estos, temas de emprendimiento, temas de manejo de presupuesto, temas de reinventarse, son temas que durante mucho tiempo debieron habernos dado en las iglesias y uno haberlo impartido. Esto no es de buscar responsabilidades, porque esto no tiene nada que ver el tema con eso, pero sí veo la gran necesidad de que todos los días o a diario, o mejor dicho, periódicamente se nos hablen de temas como estos. Pero tú mencionabas algo con respecto a la metalurgia, y es verdad, Jorge, pero específicamente cuando hablamos de metalurgia, más bien hablemos de ingeniería, refiriéndonos, porque esto aplica a muchos conceptos, incluso
hoy, aunque vamos a centrarnos en la resiliencia desde el punto de vista psicológico, también se aplica a la resiliencia en la parte ecológica, se aplica en temas de organizaciones, temas empresariales. O sea, esto no es novedoso y está clasificado, ya hay investigaciones de universidades importantes, de gente importante en la aplicación del término. Pero en lo primero que se usa es en la ingeniería, y me llama la atención el término porque quiero hablarles del concepto primero desde el punto de vista psicológico y enseguida vemos desde el punto de vista de ingeniería. Después de eso voy a ponerles un ejemplo en la palabra del Señor, porque el máximo exponente de la resiliencia es nuestro Señor Jesús. En un momento de su vida lo mostró tal y como era, y finalmente dar como unas pautas de cómo tener resiliencia. En cualquier momento que quieras interrumpirme para hacer una pregunta, la haces, Jorrito. Estás por ahí, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Estás resiliente. Aquí bueno, estoy aprendiendo. Resiliencia, exacto, resiliencia es un término y bueno, y también aclaro que tú has mencionado que uno tiene como el swing, la chispa para hacer reír a la gente. Lo que pasa es que estos temas que estamos tratando a veces no tienen nada de gracioso, pero bueno, llegará el momento en que hablemos de otras cosas o podamos intervenir de manera distinta y hablar por lo menos del gozo del Señor. Pero igual en estos términos y en estos temas, también nosotros tenemos que entender que Dios nos llama a que el gozo del Señor definitivamente es nuestra fortaleza. Bueno, Sí. entonces, resiliencia. Perdón, Miro, qué pena que lo interrumpa. Creo que te pusiste la camisa equivocada. ¿Por qué? Al revés, y no me digas, no. No. Esto, mire, es que hoy... la de gracia de Dios, hoy es lunes. Sí, hoy es miércoles, a ver. Mire, hablando de resiliencia, acá le muestro un poquito. Estas son unas barritas que se usan se llaman velas japonesas, que se usan para hacer análisis en algo que llama trading. Si a mí me dijeran en este momento, ¿usted qué recomienda para aprender a ser resiliente, tener paciencia, dominio propio del que habla el Señor en Timoteo? Pónganse a hacer trading. Esto sí le mide a uno la parte emocional, saber sobreponerse a la pérdida. Pero bueno, vamos al término. Resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a circunstancias difíciles sin que ellas nos afecten o nos cambien el proyecto de vida. Diciéndolo así en términos, yo no me voy a poner aquí a leerles de internet. Sí tengo acá la pantalla abierta para leerles específicamente lo de ingeniería, pero lo demás, hablemoslo así en palabras como castizas y un poquito más santanderianas. ¿Para qué elevarnos a esa conciencia de el doctorado? La resiliencia, no. So, aquí hay que hablarlo como es. Y en otras palabras, la capacidad que tenemos de, cuando vienen circunstancias a tratar de desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida, mantenernos firmes y en la posición. ¿Quedó clarito eso, cierto? Yo creo, sí, Pastor, yo creo que es una de los cristianos, porque muchas veces leemos la Biblia, la guardamos en nuestra mente o estamos en el culto y salimos poderosos, casi que no caminamos sino volamos, pero llega el problema y se nos olvida la palabra de Dios, nos doblega el problema. Yo pienso que nosotros debemos fortalecernos en la palabra realmente y tomar esas palabras. Por ejemplo, antier me sentía... pues llegaron los recibos y no, pues si no hay para comer y bueno, arriendo todas esas cositas. Entonces por un momento le dije a mi esposa, ven, acompáñeme a la terraza, nos sentamos allá. Le dije, mi amor, que me estoy sintiendo triste, pero es una bobada porque yo no debo sentirme así, porque yo sé que Dios es mi fortaleza, que Dios es mi proveedor, y yo empiezo a declarar la palabra de Dios y nuevamente me levanto, ¿sí? Gracias a Dios, y puedo hacerlo muy rápido, pero lo hago acudiendo a la palabra, o sea, sin buscar la palabra de Dios, esos textos, esos versículos que dice que no es lo que yo haga, sino lo que Dios haga por mí.
y me levanto, entonces empezamos a hablar y cambia y llegamos al momento en que mi esposa también tenía algo que hacer. Entonces le dije, listo, mi amor, entonces voy y la acomodo. Entonces yo me levanto rápido de esas circunstancias, pero aún así no deja de doler. Pero yo pienso que el Claro, secreto aquí de ser resiliente es fortalecerse en algo, no olvidar quién es, o sea, que somos hijos de Dios, que Él es nuestro es proveedor. que, Yo es que pienso que es eso. mira, Julito, perdona que te interrumpa. Precisamente quisiera como darte unos tips de eso porque tienen que ver con lo que tú estás resumiendo, ¿sí? Y de lo que estás diciendo, valoro muchísimo el hecho de que entendamos que nosotros como cristianos todo el tiempo somos llevados como ovejas al matadero. Eso dice la palabra del Señor. Dice que somos probados y aquí uno lucha contra esa mentalidad que a veces nos lanzan o lanzamos nosotros desde un púlpito o en medio de una reunión. Es verdad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es verdad, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Todo eso es cierto, pero también es cierto que Jesús dijo que estamos en un mundo y nosotros no, o sea, mejor dicho, la electrificadora no tiene una lista de los cristianos para decir no le voy a enviar un recibo duplicado o como lo están haciendo también No le gas voy a oyente y cobrar de más. me disculpa alguien que está escuchando ahí, pero que sea de ese tipo de empresas, pero es increíble. En vez de ser misericordiosos, no sé cómo les llegaría a ustedes, pero aquí en Piedecuesta se doblaron los servicios También. totalmente y bueno, y uno dice, bueno, ¿dónde está la misericordia? Pero vamos al punto de resiliencia teniendo en cuenta que es esta capacidad. Pero veamos lo que dice la ingeniería, se los tengo que leerle textualmente. Dice, en ingeniería se llama resiliencia de un material a la energía de deformación por unidad de volumen que puede ser recuperada de un cuerpo deformado cuando cesa el esfuerzo que causa la deformación. La resiliencia es igual al trabajo externo realizado para deformar un material hasta su límite elástico. Y vienen unas fórmulas que no las voy a decir porque no las entiendo, pero dice en la conclusión, en términos simples, es la capacidad de memoria de un material para recuperarse de una deformación producto de un esfuerzo externo. Esta cuchara le voy a aplicar una fuerza y ¿qué es la resiliencia? Ahí está resistiendo, pero resiliencia es la capacidad de no dejarse deformar, de cuando yo la suelto, devolverse con esta cuchara que no la traje aquí para el ejemplo, estaba ahí, pero uno puede tratar de dar la explicación. Entonces, me llama muchísimo la atención porque se une a lo que tú estabas diciendo cuando recordamos quiénes somos, lo que llama identidad. Dice, en términos simples, la capacidad de memoria de un material para recuperarse de una deformación. Mi hermano, por un agente externo. Esto resume lo que es nuestra vida, porque todo el tiempo estamos enfrentándonos a pruebas, todo el tiempo vienen situaciones esperadas e inesperadas que tratan de desviarnos, como de deformar el propósito. Y la resiliencia se forma cuando resistimos y esa memoria nos hace recordar en dónde Dios nos puso. Si lo vamos a llevar al idioma cristiano, es recordar el propósito, es recordar la visión, es recordar el plan que Dios tiene para nuestra vida. Pero si lo llevamos a la vida natural, es recordar el propósito en un matrimonio, es recordar el propósito en un hijo, es recordar el propósito en mi vida empresarial, es determinar en mi mente que lo que yo soy es el producto de lo que Dios soñó un día conmigo y habló. Mire que escuchaba yo al pastor Luis de Compasión y Vida, que es un amigo, decir algo interesante a través de la vida de José, que no la vamos a tocar hoy. Pero él decía que José, como dice la palabra, José soñó un sueño, es decir, ese sueño ya había sido soñado por alguien y ese alguien que lo había soñado era Dios. Por eso cuando José
pasa por esa tribulación de ser lanzado a la cisterna, de ser vendido como esclavo, de ir a la cárcel, lo que lo mantuvo en pie y no lo hizo retroceder y lo prosperó fue que nunca perdió su identidad, a pesar de la fuerza de ese agente externo que fue la envidia de sus hermanos, que fue el ser esclavo, la cárcel. A pesar de eso y de que pareciera que estuviera arrinconado contra una pared y de formar el propósito, resistió porque recordaba que Jehová, su Dios, le había dado un propósito en la vida y una palabra, y eso lo volvió resiliente y le hizo recordar en su memoria que él tenía un propósito. ¿Cuántos de los que están escuchando en este momento y los que estamos recibiendo esta palabra, porque uno también la recibe, muchas veces cuando nos enfrentamos a una circunstancia difícil, lo primero que hacemos es olvidar, o lo primero que viene por causas naturales, ¿a qué? A aguantar. Ahora, la resiliencia. Sí, dime. Te decía que en otras palabras, no olvidar quiénes somos. Sí, te está escuchando un villancico, hermano. Bueno, ya pasó. No. Bueno, es no olvidar quiénes somos, pero es que no es tan sencillo, Jorge, porque aquí a nosotros nos gusta mucho escuchar la parte bonita del evangelio. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a cuidar. Pero llega un tiempo como este de la pandemia, pasa un mes, los que recibieron auxilios, etcétera, Dios nos va a proveer. Ahora pasan 2 meses, 3 meses, y yo veo a muchas personas con justa razón desesperadas, porque ¿qué vamos a hacer? Y es ahí cuando nos miden la resiliencia y cuando nos acordamos de nuestro proveedor, pero también nos debemos acordar de nuestro propósito y caminar sobre él, así nos toque reinventarnos en muchas áreas. Permítame poner un ejemplo claro en la palabra, porque el tiempo va corriendo y debemos ser muy específicos. Ajá. Pienso yo que uno de los momentos, hay muchos ejemplos en la vida natural. Nelson Mandela, 27 años encarcelado y con un propósito, y 27 años después de que es encarcelado, se vuelve promotor embajador en las Naciones Unidas, y finalmente termina siendo presidente de Sudáfrica, pero 27 años de su vida en prisión. Nid Bujicid, recuerden, nuestro hermano que nació con electroatrismo sin extremidades, y sin embargo es un hombre que se ha sobrepuesto a muchísimas cosas. ¿Y cuántos de los que nos están escuchando en algún momento de su vida, si pudiéramos darles a ustedes tiempo al aire, ustedes llamarían para contarnos cosas increíbles que uno dice, wow, Dios mío, ¿cómo es posible que una persona se haya sobrepuesto a tantas cosas? Y la respuesta no es otra que hay un Dios que nos ama, que vela por nosotros y que nos da esa resiliencia. Pero Él mismo se puso como ejemplo. Voy a leerle la palabra. Vayamos a el Mateo capítulo 26. Oye, Jorgito, ¿cuántos evangelios hay? Yo me imagino que hay muchos. Porque es el loco, ¿no? Hay uno solo y 4 evangelistas aquí. ¿Listo? Ah, mire, buen dato para aprenderlo, porque normalmente uno dice hay 4 evangelios. Y el millar de evangelistas y de palabras escritas en cada uno de nosotros. Mal chiste ahí para hacerle un paréntesis, para hacerlo caer usted y estuvo varios. Bueno, dice arresto de Jesús, capítulo 26, versículo 50, perdón. Pero voy a leer desde el 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, o sea, uno de sus amigos, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo es posible que vengan con palos y espadas, con rabia? ¿Cómo es posible que Jesús ya sabía que le había traicionado uno de sus mejores amigos? Porque es que Judas no era el ñero de la gallada. Judas era, la palabra Judas viene del término Judá, que significa
exaltado sea Dios. Judas manejaba las finanzas, usted no le delega las finanzas a cualquiera, tiene que ser alguien de su confianza. Para aquellos, esta palabra, para aquellos que a veces cuando se sienten traicionados por un hermano, por un familiar, por alguien de la iglesia, enseguida toman medidas como no volverles a hablar o cambiarse de iglesia. No, mi hermano, yo tengo un dicho: usted quiere conocer lo mejor del mundo, está en una iglesia, quiere también conocer lo peor, por ahí también anda, pero gracias a Dios son más los buenos que los menos buenos. Y aquí Jesús sabía, increíble, y a pesar de saberlo, y no reacciona como muchos de nosotros hubiéramos reaccionado. Ajá. Ustedes se dan cuenta en otros pasajes que cuando le van a entregar, o ahí mismo Pedro saca una espada y le quita o le corta o le mocha, digámoslo así, la oreja a un siervo, a uno llamado Malco. Y pero Jesús aquí se mantiene en pie, y la forma de ser resiliente es increíble. En vez de sacarle, de decirle qué le pasa, píntala y será colorea. ¿Usted qué tiene? Es el mismo Mateo, pero ustedes me están escuchando, ¿verdad? Y Jesús dice amigo. O sea, la palabra amigo no se le dice a alguien normalmente que lo acaba de entregar, que lo acaba de vender, que viene con palos y espadas y con gente agresiva a llevárselo. ¿O usted sería capaz de decirlo? Ajá, hay que tener mucha tranquilidad. Es cuando uno dice, paz. Con esos amigos, ¿para qué enemigos? O sí, como dice a veces mi esposa, amigo el perro. Y yo siempre he tenido un concepto con respecto a la amistad, y es que los amigos también traicionan, porque entonces como uno aprende a perdonarnos. Los amigos también mienten, los amigos también lo chalequean a uno, ¿cierto, Jorge? Los amigos también en ocasiones le quedan mal, y bueno, esos son los amigos. Pero aquí hay algo especial. ¿Qué hace que Jesús le llame amigo? Porque usted podrá decir, es que Jesús era Dios. No, espere un momentico. Cuando Jesús enfrenta el Calvario, lo enfrenta, sí, como hijo de Dios, pero lo enfrentó como hombre en toda su dimensión, porque entonces hubiera sido un fiasco el ir a la cruz por nosotros, porque Él tomó el lugar exactamente en toda la esencia, lo que es un ser humano, en esa cruz, mi hermano. O sea, Él no fue allá como Dios. La Biblia dice que siendo igual a Dios no escatimó como cosa alguna a que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, y se hizo como nosotros. Cuando Él fue a la cruz, fue como un hombre de 33 años en toda su dimensión. Lo que pasa es que ¿qué lo hizo al resiliente? Y aquí es donde viene, y esto toma mucha fuerza, y donde el tema se vuelve interesante, porque aquí no es conocer el tema. Mira que tú cuando viste el término te llamó la atención, ya la semana lo estabas viviendo, porque lo estabas viviendo en una situación extrema, que los que hemos pasado por ahí en la pérdida de un hijo somos los que sabemos realmente que se siente. Eso no es solamente, eso no se trata de decir paz cada vez que nos cuentan un problema, o decir yo lo entiendo. No, yo lo entiendo, mi hermano. Esto va más allá de tener discernimiento. Esto va, es más, uno se vuelve resiliente también cuando respeta el dolor de los demás. En el ambiente evangélico a veces no se respeta eso. A veces el hermano que está pasando por una situación difícil y que deja de ir a la iglesia, y cuando regresa, en vez de decirle, haberlo visitado, haberlo llamado, de decirle, hermano, bienvenido, darle un abrazo. Hermano, estábamos orando por usted para que no se quedara en el mundo. Hombre, qué forma tan atrevida de darle la bienvenida a alguien. Con esa bienvenida uno prefiere devolverse. Estamos hablando acá seriamente, ¿cierto? Sí. Que las cosas a veces son así, y uno debe respetar el dolor de las personas, uno debe respetar el dolor del hermano. Si un hermano está, es como cuando alguien tiene hambre y uno le va a predicar el Salmo 139. Espera, antes de que te inviten una Coca-Cola con un pan para quitarte el hambre, te voy a recitar de memoria el Salmo 139. Eso se llama ser uno cruel, hermano. Dígale el versículo más cortico de la Biblia. Jesús lloró y listo, y vamos a comer. Y no es porque la palabra no sea importante, sino que nosotros a veces no medimos lo que decimos, no medimos cómo actuamos, no medimos. Y hay gente que está herida
que está lastimada, que lamentablemente no son resilientes, porque cualquiera de los que me están escuchando acá están diciendo, aleluya, gloria a Dios, yo soy resiliente. En cambio, tal persona, no, mi hermano, Dios da la medida de la fe. Y si estos temas surgen, es porque cada uno de nosotros debemos crecer en la medida de lo que Dios hace con nosotros. Entonces, aquí Jesús muestra la resiliencia, pero lo importante es dónde la adquiere, dónde dónde el culmen máximo de esto. Mira que tú mencionabas algo, que es cuando nosotros no nos olvidamos de qué somos. Y eso tiene que ver con algo que llama memoria. Y en resiliencia, en medicina, también se utiliza. Se utiliza para hablar de la dificultad, o sea, mejor dicho, de la capacidad que tenemos o que tiene el cuerpo de regenerarse, de acordarse de cómo están sus órganos, etcétera, etcétera. Por eso me llama la atención que Israel está creando, es un patógeno, creo que se llama así, está creando es una pastilla para contrarrestar el coronavirus y no una vacuna. ¿Por qué? Porque con la pastilla simplemente le recuerda al cuerpo de que se puede defender. Es increíble, ¿no? Los conceptos que los hijos de Dios manejan. Pero bueno, ese es un tema aparte. Aquí lo voy a exponer dónde fue que Jesús, creo yo, que se vuelve totalmente resiliente. Y es cuando Jesús ora en el Getsemaní. Jorgito, me está siguiendo, ¿cierto? Sí, sí, le escucho. En el Getsemaní. Mira, dice que en el Getsemaní, pues no tenemos mucho tiempo para leerlo absolutamente todo, pero ¿qué? Pero voy a leer el 45. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Este versículo pareciera ser un versículo que no cupiera o no estuviera de acuerdo con los otros textos, pero es el final de un padecimiento de una hora donde la lucha en su interior a nivel emocional, mental, psíquico, físico, en un hombre de 33 años lo lleva al máximo. Y es uno de los pasajes que no los podemos leer aislados. Tú tienes que leer lo que dicen los demás evangelistas para entenderlo bien, pero yo voy a resaltar lo más importante. Dice, hermanos, déjenme ver el 38. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Con quién? Conmigo. ¿Hasta dónde estaba triste Jesús? Hasta la muerte. Dime una cosa, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por primera vez en todo su ministerio, menciona una frase tan poderosa. ¿Qué fue lo que pasó con los 11 que estaban ahí acompañándolo en el huerto de Getsemaní? Que como ellos estaban acostumbrados a ver a un Jesús resiliente, fuerte, todopoderoso, que le daba órdenes a los vientos, que mandaba a sacar los espíritus de un hato de cerdos, que resucitaba muertos, que componía manos, etcétera, etcétera, dijeron, qué dolido hasta la muerte, si es Jesús, si es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en este momento Jesús deja ver toda su humanidad y deja ver toda la angustia y el miedo que está sintiendo, porque sabía que Isaías 53 estaba a punto de empezar para cumplirse lo que iba a pasar en esa semana y terminar en el Calvario. No era fácil, mi hermano, no era fácil. Eso no era decir simplemente yo soy Jesús, voy a ir a la cruz, aguanto y listo. No, señor. Él había tomado una decisión desde muchísimo antes, allá con su Padre y con el Espíritu Santo, lo habían tomado y lo habían tomado por amor a ustedes y por amor a mí y para la salvación del mundo. ¿Qué pasó? Jesús llega al huerto de Getsemaní y aquí vienen tres cosas interesantísimas. La primera, ¿qué significa el huerto de Getsemaní? Getsemaní, uno de los significados que tiene es prensa de aceite. Prensa de aceite. ¿Qué pasaba en ese huerto? Ese huerto era muy especial porque había una prensa gigante, no como las de ahora, era una prensa gigante donde dos rocas grandototas se unían y a través de
sistema giratorio, pues la prensa se iba a cerrar. ¿Qué colocaban en medio de la prensa? Colocaban frutos de olivo, muchísimos, cientos frutos de olivo, de cientos frutos de la mata de olivo. Y cuando se colocaban ahí, empezaban a cerrar la prensa y a hacer presión. Y a medida que hacían más presión, pues los frutos eran machacados. Y lo increíble es que después de hacer la presión más fuerte, salían unas gotas de aceite de olivo puro, absolutamente puro. Y esas gotas eran las que iban al candelabro, allá en el tabernáculo, en el templo, para hacer que la llama nunca se extinguiera. ¿Recuerdan esa parte, verdad? Sí. Rorrito. Bueno, entonces esa gota que iba en el incenciario tenía que ser completamente pura. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, nunca hizo nada indebido, fue puesto en tentación o se enfrentó a la tentación y la pasó, pero su parte emocional era como la de cualquiera de nosotros, es decir, él sintió frío, él sintió soledad, él sintió angustia, él sintió cuando se perdió, se preocupó por sus papás, él lloró cuando vio la duda de la gente, él se quebrantó por su amigo Lázaro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. O sea, dice la Biblia que se regocijó su espíritu cuando los niños venían. O sea, él no era ajeno a la parte emocional, pero esa parte emocional debía estar sujeta completamente a su propósito. Ya estaba sujeta a su padre, pero tenía que estar sujeta a su propósito también. Por eso, mi hermano, cuando usted pasa por esas circunstancias tan difíciles, no pregunte el por qué me pasó, sino el para qué. Y el para qué solamente tiene una respuesta, y es que ese sufrimiento, ese dolor que viene de parte natural, venía en el paquete para que usted fuera metido en una prensita, empezara a apretarse la piedra y de ahí saliera una gota de olivo más pura para que fuera en un incensario y encendiera la luz que da ejemplo a las personas y a las naciones. Ahora Jesús estaba ahí y comienza la batalla. Algunos dicen que cuando hubo sangre fue porque ocurrió un milagro, ¿no, mi hermano? No recuerdo ahorita el nombre exacto. Jorgito, si usted tiene por ahí un computador a su mano y puede buscar eso, cómo se llama ese fenómeno, ¿no? Esa circunstancia natural, que cuando la tensión arterial y la presión es tan alta, los poros se revientan. Eso tiene un nombre. Sí. Los poros se revientan y empiezan a sudar sangre. La angustia era hasta la muerte. Él sabía lo que iba a pasar. Si quiere buscarla por ahí. Eso, y decía que el estrés era tan fuerte, tan grande, lo que él sabía que venía, que sudó gotas de sangre. Eso es por el estrés, por lo que estaba viviendo el momento. Y ahí yo creo que en momentos, en casos como esto, podemos ver la humanidad que tenía Cristo, ¿sí? Él no vino con sus poderes, como dice por ahí, dejó una corona de oro en el reino de los cielos para venir a ponerse una de espinas. Dejó su reino, su poderío para bajar a ser como nosotros, para darnos ejemplo. Como dice una canción, del trono al pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Pero aquí tú mencionas algo importantísimo, wow. y es que a pesar de eso lo dice una canción, no lo digo yo, pero a pesar de que su humanidad estaba ahí, nunca perdió su autoridad. Es más, pienso yo que lo que le dio la autoridad a Jesús precisamente fue haberse humillado hasta la cruz, tanto que nombre sobre todo nombre, porque pues, nadie más hizo lo que él hizo. Yo estoy buscando aquí el término, se llama hematidrosis. No es ningún milagro ni nada de eso, sino que fue algo natural. Pero lo que me impacta es que mientras sus discípulos estaban durmiendo y él estaba angustiado, él fue 3 veces a hablar con su padre, como lo dice ahí en la palabra, y 3 veces para pedir lo mismo. Pidió que velaran, que no lo dejaran solo. En otras palabras, estaban diciendo, oren por mí. Y yo me imagino a los discípulos, ¿cómo así? El Rey de Reyes y Señor de Señores pidiendo oración. No, a él no le pasa absolutamente nada. Eso va a salir con alguna idea, y si vienen a llevárselo, él se va a defender. Como nos da poder a nosotros extraordinarios, como tú decías, pero no fue así. Dice que fue la primera vez y dijo, si es posible, pasa a mí esta copa. Ajá. O sea, le pidió a su padre
que si había otra forma de hacerlo, pues que se evitara ese dolor natural, mi hermano. Nadie aquí dice, oye, tengo ganas de sentir dolor esta semana con la muerte de un hijo, yo tengo ganas de sentir dolor esta semana con el coronavirus, yo tengo ganas de sentir dolor esta semana con la quiebra de mi negocio. Nadie pide eso, todos queremos ser felices. Y Jesús aquí estaba diciendo, yo quisiera que hubiera otra manera, pero lo más tremendo es que el Padre no le contesta. Viene y ve a sus amigos, se siente angustiado, necesito que al menos a Juan, que habla tanto, Pedro, que es tan impulsivo, al menos me acompañen a orar. Nada, estaban durmiendo, porque mi hermano, cuando usted entra en la prensa de aceite, cuando usted entra en ese momento donde Dios lo quiere a usted hacer resiliente, es muy probable que su familia vaya hasta cierto punto, muy probable que la gente que lo conoce lo acompañe hasta cierto punto, es muy probable que sus pastores y sus líderes vayan a cierto punto, pero hay un momento en que usted está completamente solo. Ese momento se asemeja también al momento de Abraham, cuando iba a obedecer a Dios, a ofrecer a Isaac como una ofrenda. Dice la palabra que sus siervos llegaron hasta cierto punto y él les dijo, espérenme que yo y el chico volveremos. Estaba declarando una palabra para ser resiliente este hombre. Y hay momentos en la vida, Jorge, en que nosotros atravesamos circunstancias tan duras y debemos hacerlo solo. Ahí no hay pastor, ahí no hay familia, no hay esposa, no hay hijos. Es entre uno y Dios. Y si hay alguien aquí que en este momento está atravesando por eso, yo quiero orar al final para que usted entienda que Dios va a aprovechar eso que está pasando con usted para hacerlo aún mejor. ¿Qué pasa? Jesús va y ora para que salga lo mejor de nosotros. Aceite puro. Claro, para que salga lo mejor de nosotros, porque lo segundo va y ora y vuelve y pasa lo mismo. Nada, el Padre no le responde y regresa y va a la tercera vez, pero dice en otra parte de los evangelistas, no recuerdo en cuál, búsquenlo ustedes allá, o en Lucas, o en Juan en Lucas, que menciona el hecho, dice que Dios envió a un ángel para fortalecerlo. Increíble pregunta, ¿por qué no vino el mismo Dios? ¿Por qué no le respondió? Porque a veces el silencio de Dios es necesario, porque si Él habla o dice algo o hace algo, el proceso de ser resiliente se detiene. Entonces, la presión que está ejerciéndose sobre nosotros está ahí, poniéndonos contra la pared, poniéndonos a dudar, luchando contra nosotros, debilitándonos en el físico. Pero cuando la memoria del propósito viene a nosotros, recobra la forma y continúa. Si Dios interviniera para quitar, la Biblia dice que Él sabe de lo que nosotros somos capaces de soportar, que no va a venir ninguna prueba que sea para nosotros que no seamos capaces de soportar. Pero si Él interviene, si Él usa a alguien para hablar, no sé si a usted le ha pasado que está tan angustiado en la iglesia y termina el servicio y usted sale y nadie le dijo nada y su conclusión es, a mí no me quieren, aquí no hay amor, ¿cómo es posible que yo esté pasando por esto y esto? Y el pastor no haya discernido. Hermano, a veces no es que no se discierna, a veces se le nota lo que usted está viviendo, pero el mismo Dios permite que las voces se callen, porque Él envía a sus ángeles para que nos levanten y nos fortalezcan. Lo increíble es que era un padre conmigo. Dígame usted, si uno de nuestros hijos nos pide ayuda, nosotros no le decimos tranquilo, deje así, no haga esto, entonces no se esfuerce, nosotros le facilitamos las cosas. Claro, si el padre habla, interviene en lo que iba a pasar, porque no aguanta ver a su hijo en esa condición. Entonces le envía un ángel. ¿Cuál fue? Lo quiero saber allá arriba, porque fue, yo creo que el más afortunado en toda la historia de la creación, porque la creación en ese momento consuela a su creador. Increíble. Lo tremendo es que se para Jesús y va donde ellos y le dice, duerman, descansen. Todo ya está. Incluso en la otra parte dice, hecho está, y les dice, vamos, que me van a entregar. Increíble, ¿no? O sea, después de pasar. Eso es tener muy claro quién es y hacia dónde se va. ¿Cuál es el objetivo? Ahora, Jorgito. Nosotros, nosotros
no debemos hacer nuestro propósito, sino el propósito de Dios en que se cumpla en nuestra vida. Y cuando nosotros Ahora, sabemos que hay un propósito más grande que el nuestro, aceptamos cosas que son difíciles de aceptar, porque no es Jorgito, lo que yo quiera, sino lo que Él quiere en mí. ahora, Jorgito, lo importante es impregnar cada poro de nuestra vida en esto y recordar, como dice el término de resiliencia en ingeniería, traer a la memoria quiénes somos en medio de esas situaciones extremas de dolor. ¿Qué salió ese día en el Getsemaní? El fruto mayor que nuestro Señor Jesucristo es puesto en esa prensa. Todas sus emociones trituradas y sale la gota más pura, lista para ir ¿a dónde? Al Calvario. Dice la Biblia en Isaías 53, enmudeció y no abrió su boca. Eso no lo logra ningún ser humano con todo lo que Jesús recibió, a menos de que su resiliencia esté bien sustentada y tenga un propósito. ¿Cuántos matrimonios de los que están escuchando estarán pasando por una prueba donde en vez de ir hacia adelante cada vez más duro? ¿Cuántos en el área económica, cuántos empresarios en esta época, cuántos hijos, cuántas madres viendo a sus hijos en eso? Y yo pienso una cosa, Jorgito, que eso fue lo que llevó a Jesús a ser tan honrado, ¿no? A ser puesto por nombre, sobre todo nombre. Y cuando llegó a la cruz del Calvario, fue impresionante, pero eso lo trataremos otro día, pero me llama la atención como él mismo dice, vamos a enfrentarnos a la prueba, pues en vez de que llegue, pues vamos a buscarla. ¿Y quién de nosotros sale a buscar pruebas? Ninguno. Pero cuando usted es resiliente, cuando usted aprende a ser resiliente en el Señor, usted no espera que las circunstancias le aborden, usted toma decisiones. Por eso vuelvo y le repito, no es el tiempo de esperar que la pandemia termine, es el tiempo de usted tomar decisiones y enfrentarse a las circunstancias de manera que resiliente. Hay Perdón. una, hay algo, hay algo Sí, que de pronto no nos han preparado mucho, pero en la palabra de Dios cuando leemos el Apocalipsis podemos ver el resultado final de toda la historia, de toda la creación. Y podemos apreciar, podemos ver que ¿cómo, Rito? Porque no se le escucha bien, Jorge. ya, no, No se te escucha bien, Jorgito. O no sé si sea yo. ya, sí, dame, estoy solo creo que es un inconveniente acá. Eh, Que hermano, cuando uno desayuna en medio de estos programas, para hacerle unos fieros, cosa tan tremenda, oiga. dame un minuto, parece que ya se está. Ya, ¿listo? ¿Me escuchas? Listo, Jorge. Bueno, decía, bueno, eh, no tengo sonido. Bueno, ok. De pronto, Pastor, ¿me escucha? Sí, sí, yo lo escucho. ¿Cómo, cómo?
No, ya no lo escucho. ¿Dónde vamos? ¿Cómo se fortalece la resiliencia en el ser humano? Listo, yo lo tengo acá, Jorge. Bueno, para cerrar esta parte, Jesús se puso como ejemplo, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Ujú. Y bueno, nosotros tenemos que irnos a entender primero el propósito. Ahora, Sí, ¿qué hay que hacer con la resiliencia? Primero, no caer en algo que se llama anomía. Anomía es lo contrario a resiliencia. Lo así. increíble es que el término anomía no significa la incapacidad de sobreponerse a momentos difíciles. Anomía es la ausencia de leyes, normas o convenciones en una persona para vivir su vida. Y uno dirá, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Es que resiliencia pareciera que fuera resistencia y anomía pareciera no hacer caso. Pues tienen que ver los dos. Y es ahí cuando lo primero que tenemos que entender que nuestra vida debe estar sujeta a Dios para tener ¿qué? Resiliencia. Si usted no está sujeto a Dios, usted padece de lo contrario, que se llama anomía. Entonces, recuerde que estos términos los utilizan psicólogos, los utilizan profesionales de la salud mental, pero nosotros tenemos que utilizarlo según qué, según La la palabra palabra. del Señor, que Él es el mejor psicólogo. Entonces, cuando usted es una persona que va en contravida, cuando usted es una persona que se cumple el versículo que dice, sin visión el pueblo se desenfrena, cuando usted es una persona que no está sujeto a lo que Dios quiere a través de su palabra, pues nunca será resiliente. Eso es lo primero que usted tiene que tener en cuenta. Y tiene que tener en cuenta también lo siguiente, yo lo anoté aquí, esto sí lo anoté, pero porque vi que es un resumen interesante y lo voy a mencionar rápidamente Sí, porque parece que esto fuera un tema para cada miércoles. Primero, cambie su mentalidad. Romanos 12:2, me gusta lo que dice la Dios habla hoy, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si quieren verlo ajá, en la Reina Valera, dice, transformados a través de la renovación de de vuestro vuestro entendimiento. entendimiento. Es decir, debemos cambiar nuestra mentalidad. Hay cristianos que todavía hablan en negativo, hay cristianos que uno les habla de un negocio y en vez de decirle, hágale, hermano, claro que sí, le dicen, uy, no, eso es difícil, eso no se va a poder vender, nunca lo va a lograr, y cómo están los precios. Y nosotros también caemos en ese bendito idioma de que cómo sabe que una persona está bien si tiene plata y cómo sabe si está mal si no tiene plata. No, mi hermano, eso son añadiduras. Mateo 6:33 lo dice. Mientras sigamos pendientes de las añadiduras, pues nuestra mentalidad no va a Así cambiar. es. Entonces, primero, cambiar la mentalidad. Segundo, cambiar la manera de hablar. Proverbios 18:21, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Nosotros debemos ser proactivos en la manera de hablar. Es increíble que la gente no cristiana paga millones de pesos por seminarios de neurolingüística, cuando la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando nosotros tenemos la capacidad en nuestras manos de hacer las riquezas y determinamos con nuestras palabras lo que nosotros somos y el propósito de Dios en nuestra vida. Tercero, o sea, mejor dicho, no hablemos en negativo. Tercero, Así es. desarrollar paciencia. Debemos ser pacientes, mi hermano. La paciencia surge cuando nos enfrentamos a la prueba. Ser paciente no es fácil. Ser pacientes requiere tenacidad, pero debemos ser pacientes. Cuarto, ejercer autodisciplina, perseverancia. Escuchaba yo, me gusta mucho ver dos programas en televisión. Uno es Gigantes de la Comida, donde muestran innovadores como los de KFC, quien le compró la franquicia a McDonald's, porque eran dos hermanos, pero el que sacó adelante el negocio fue otra Hay persona, una película. Milton, Milton Hershey, que es una persona cristiana, que cuando le preguntaban a él qué era lo primero o sea, cuál era el secreto de su éxito para prosperar, y él decía que un principio que le enseñó su mamá, que era diezmar y ofrendar, increíble, ¿no? Y este hombre influenció toda una generación, y varios, veía yo varias bibliografías, pero me llamaba la atención algo de Thomas Alva Edison,
él tenía un grupo de ingenieros y ellos estaban probando lo de la bombilla y lo que dicen fue que no fueron 900 y algo de intentos, pero ahí muestran una escena, ustedes lo pueden ver en otro programa que me gusta a mí que se llama Mentes Brillantes, ahí en YouTube. Ay, pero eso no es cristiano, hermano, por favor. De todo lo que usted vea y observe, pues usted discierne en tu espíritu. El caso es que yo lo veo, por ejemplo, y Tomás Alva Edison, llega un ingeniero, bota una carpeta y Tomás Alva Edison va a recoger la carpeta, se la pone en el escritorio y le dice persistencia, paciencia y perseverancia. Persistencia, paciencia y perseverancia. Y la perseverancia es de autodisciplina y nosotros sí que somos indisciplinados. Recuerde lo que dice la palabra: hombre que gobierna a sí mismo es mejor que un hombre que gobierna una ciudad. Quinto, adquiera un estilo de vida que perdone. Eso, ¿por qué Jesús le fue tan fácil decir amigo a Judas y perdonarnos a nosotros en la cruz nuestros pecados? ¿Por qué le es tan fácil perdonarnos? Porque él vivió una vida ¿de qué? De perdón. A pesar de que Judas lo traicionó, Jesús jamás se sintió traicionado, porque él perdonó. Así que usted, si quiere ser resiliente, perdone. Busque buenos mentores, júntese con personas que lo hagan crecer espiritualmente, que lo hagan crecer en sus propósitos. Aún en la iglesia hay gente negativa, aún en la iglesia está llena de gente que no ve las oportunidades, que viven en lo fáctico. Predicamos mucho de fe, pero no la ponemos en práctica. Les dejo Proverbios 13:20. Una de las partes dice que el que se junta con necios, pues es quebrantado. Entonces, si usted no quiere ser quebrantado, pues júntese con gente que sabia. Me llamaba la atención, Jorgito, y no voy a mencionar aquí el nombre del pastor, pero es un pastor de Realce Internacional, que en California se atreve a decir al gobernador, llamándole la atención, diciéndole que era un plan diabólico lo del coronavirus para que las iglesias no se reunieran. Mi hermano, usted y yo somos la iglesia en este momento. El sitio es un templo, paredes, y si las medidas que se van a tomar son a distanciamiento de 2 metros, no poder estar de pie, no poder aplaudir, no poder conversar, estar como una momia minimizado. Ahí yo prefiero quedarme en la casa. Discúlpeme que sea así tan directo, porque y con el riesgo, ¿no? A mí no me, claro, mi hermano, pero este pastor decía y se iba en contra del gobernador, y yo decía, pero toda la vida este hombre predicando de fe, de ser más que vencedores, de que el amor no se rompe por nada, y ahora está demostrando todo lo contrario, como si tuviera miedo. No, ¿cuál miedo, mi hermano? Eso pasa cuando uno escucha a personas que no debe escuchar, mi hermano. Debe ser selectivo, escucha a su pastor, porque a veces no le funciona a usted las cosas, porque Dios lo inyectó a usted en una iglesia con una visión, y usted escucha a otro, vive escuchando a San Enlace, vive escuchando a San Google, vive escuchando a San YouTube, vive escuchando cuánto predicador hay. Arman una mezcolanza de todo y usted ni siquiera sabe por dónde va. Escuche la voz de su pastor, júntese con gente de bendición, júntese con gente que hable en positivo, júntese con gente que sean más que vencedores. Y séptimo, crezca en la fe. Mi hermano, ¿por qué Jesús hacía tantos milagros? Porque él estaba al lado del Padre. Él mismo lo dijo: todo lo que vi en el Padre, ahora lo pongo en práctica. ¿Hace cuánto que usted tiene a Jesús en su corazón? ¿Hace cuánto que usted asiste a una iglesia? ¿Hace cuánto que usted habla de Dios? Y todavía dudando, todavía creyendo que no va a pasar. No, mi hermano, cuando venga la duda que disipa la fe, contéstele con fe en el nombre del Señor. Entonces, Jorgito, hay algo pasa que nosotros junto con mi esposa hablábamos y decíamos y sabemos que la palabra de Dios nos invita a que tenemos que prosperar nuestra alma tanto como prosperamos nuestro espíritu, ¿sí? Es un mandato. Y por esto surge la idea de este programa contigo todos los miércoles. ¿Qué piensas si empezamos a tocar uno a uno los temas que acabas de mencionar, esos 7 puntos? Para el miércoles siguiente arrancamos con el primero, ¿te parece? Sí, claro, me parece. Y mi hermano, pues todos los aportes son bienvenidos. Mira que uno tiene que ser abierto, no a opiniones que critiquen y juzguen el expositor. Yo esas ni las veo, pero sí a aportes que en muchas ocasiones
pueden ayudar. Cuando nosotros damos las conferencias, Jorgito, cuando hablamos de temas tan delicados como la influencia de la música, la influencia de las redes, pues aquí nosotros no nos las vamos a dar de expertos en el tema. Tenemos que recurrir a personas que científicamente nos pueden validar los conceptos que nosotros estamos tratando de exponer. Y aquí hay personas que pueden participar, digo yo, no, tú eres quien decide, se comunican ahí atrás al Facebook, pero siempre para crecer, no para decrecer. Y estos temas que estamos tocando, pues son temas que deben estar presentes en la iglesia. Y viene un versículo a mi mente, Jorge, que de pronto no tenga que ver con el tema, pero algún día lo trataremos. Déjame ver si lo encuentro aquí rápidamente. Vamos a tocar ese versículo, pastor, y hacemos la oración. Quiero que, pues, lo que tú decías, que oraras por las personas que se encuentran pasando por circunstancias difíciles en este momento y necesitan que Papá Dios les dé esa fortaleza, ¿no? Entonces, para que oremos ahora, ¿listo? Amén, amén. No lo encuentro. Parafraselo. Jorge, no lo encuentro, Jorgito, pero dice, y yo sé que está en Romanos 8, dice que la creación gime pidiéndole al cuerpo de Cristo una respuesta, ¿sí? Y nosotros somos la respuesta para este tiempo. Es imposible que nosotros hablemos el mismo idioma. ¿Debemos preocuparnos de la misma manera? Sí. ¿Debemos sujetarnos a las medidas? Sí, pero nuestro idioma debe ser totalmente distinto. Vamos a orar, Jorge. Vamos a orar. Perfecto. Vamos a orar por las personas que estén atravesando situaciones difíciles. Voy a aprovechar, antes de que ore, voy a aprovechar. No te escucho bien, Jorrito. Creo que ya encontré el inconveniente aquí del sonido. Paso, quiero aprovechar para las personas que deseen hablar, que en este tiempo les sirve a uno desahogarse, pueden comunicarse al número que está ahí en pantalla. Voy a dar el mío, 316-669-8840. Estamos disponibles. ¿316 qué? Dispuestos. 669-8840. Ay, Dios mío. O también llamar al doctor Germán Salamanca también para que hable con él. A veces es importante desahogarse, contar, y qué bueno si lo hacemos con personas que tienen conocimiento. A veces necesitan de oración. Llámenos, aquí está mi esposa para atender a las mujeres y yo puedo atender a los hombres. El pastor Germán también puede atender. La idea es que nos ayudemos los unos a los otros y nos fortalezcamos, porque es lo único que nos queda. Papá Dios. Vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Entendemos, Señor, que tú nos llamas a ser resilientes, pero también que nos das la capacidad. Por eso en este momento me uno a mis hermanos para que seas tú, Señor, trayendo esa capacidad, esa cualidad a las personas que están escuchando. Levanta de la cama al que esté convaleciente, levanta al que esté cansado, trae consuelo a aquel que esté afligido, Señor, y trae resiliencia a todos nosotros. Si estamos pasando por un momento donde la prensa de aceite sentimos que ya está apretándonos la vida, Señor, que entendamos que estamos siendo llevados al máximo de nuestra exigencia, porque va a haber un fruto, y ese fruto es divino para dar enseñanza a las naciones y alcanzar salvación a las personas. Padre, bendecimos a cada persona que nos escucha, declaramos para ellos paciencia, perseverancia, disciplina. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que ellos son levantados y que tú fortaleces a estas personas en medio de su debilidad y nos levanta en medio, Señor, de nuestra angustia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y le regalo el Salmo 40, que es un salmo para pedirle a Dios resiliencia. Salmo 40, ya lo escucharon ustedes. Pastor, muchas gracias. Bendiciones. Y nos vemos el otro miércoles. Dios lo bendiga. La próxima gaste algo. Chao, pues. Bueno, ahí teníamos al pastor Germán Salamanca, psicólogo, conferencista, mejor dicho.
Un hombre de verdad que si usted necesita hablar es importante y lo puede hacer con él. Ahí comparto el número de celular de él si necesita oración. Y esto no es para darnos a conocer nosotros o para decir que somos los más, no. Esto es para apoyarnos, para ayudarnos. Y de verdad, si en algo podemos ayudar a alguien, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es un propósito diario en mi vida, ayudar a los demás, ayudar a alguien. En este tiempo, pues ha sido un poquito complicado por lo que no podemos salir, pero ayudemos en la casa. Es importante. Y mañana nos vemos con el proverbio 8. Vamos con el proverbio número 8 para continuar esta lectura de los proverbios. Entonces, no se pierda el programa de mañana, 7 de la mañana, si Dios lo quiere, en punto. Nos vemos para que hablemos o para que estudiemos el libro de proverbios. Que Dios les bendiga y nada, diviértase, pásela rico y que papá Dios conceda los deseos de su corazón.